Ok, muy bien. Entonces vamos a checar y vemos. Dice aquí. Entonces vamos a ir viendo cada uno de los cuadritos que nos aparecen ahí. Y dice que tenemos que encerrar los que describen cómo eran, o sea, lo que se vivía ahí. Algunos no van a ser muy exactos a lo que tiene que ver con nuestra lectura. ¿Por qué? Porque este libro está ¿Qué diseñado página, maestro? 59. Este libro está diseñado más como a la Ciudad de México. Entonces, en algunos, si los vamos a leer, vamos a hacer algunos cambios y pues vamos a ver si más o menos se relaciona con lo que pasó aquí, ¿va? Entonces ya yo les diré si hay alguna modificación. Ok, vamos con el primero. Dice, las clases se interrumpieron y los niños dejaron de ir a la escuela. ¿Nos mencionaba sobre esa parte? No, en ese tiempo no había escuelas. No nos menciona nada de esa parte, entonces ese no lo No vamos nos a cerrar. menciona nada. Después dice, se escuchaban corridos que cantaban hazañas de los revolucionarios. Sí. Ok, muy bien, entonces ese lo vamos a encerrar. Lo pueden encerrar con el color que quieran. Ok, muy bien. Después dice, los hacendados se unieron a los revolucionarios. En este caso, recuerden que los hacendados, eran los que tenían muchas propiedades. ¿Y qué fue lo que hizo Emiliano Zapata? Que a esos hacendados les quería quitar tierras para dárselas a los campesinos. Campesinos. ¿Ustedes creen que los hacendados se les iban a unir a ellos? No. No. No, pues lógicamente que no. Si les querían quitar, ¿cómo se les iban a unir? Entonces, eso no lo encerramos. La siguiente dice, fábricas y negocios tuvieron que cerrar por falta de recursos, No, en ese tiempo tampoco había fábricas. pero negocios sí habría. Entonces, eso sí lo vamos a encerrar. Recuerden que decía que a un principio hubo mucha falta de recursos de cuando fue lo de la revolución. Entonces, ese sí lo vamos a encerrar porque había una parte donde más anterior nos mencionaba de que a partir de que fue la revolución hubo cambios y pues muchas personas no tenían suficiente dinero. Después dice, estallaron huelgas de obreros que luchaban por mejores condiciones de trabajo. En este caso, aquí no eran como tal obreros, eran malos campesinos. Entonces vamos a ponerle aquí, en esta parte, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a rayar ahí donde dice obreros y van a escribir ustedes a un lado campesinos. Campesinos. Y entonces, ¿creen que hubo huelga por parte de los campesinos? Recuerden que a los campesinos a veces se les pagaba, a veces no se les pagaba, y si se les pagaba muy poco. Entonces, ¿creen que los campesinos pues sí se molestaron por eso o no? Sí, obviamente que sí, porque les Exacto, daban una entonces miseria. por eso es que les dije que modificaran, porque precisamente por estas huelgas de los campesinos es como Emiliano Zapata pues empieza también a luchar para ayudarlos a ellos. Después dice, el bandolerismo reapareció únicamente en las ciudades. Se mencionaba de que había robos y todas esas cosas. Ah, No, en esa parte no nos mencionaba de lo que era el bandolerismo. Principalmente el problema era más que nada por el problema que había con los soldados y los zapatistas. Después dice, enfrentamientos, balaceras y ejecuciones, perdón, eran cotidianos. sí. Eso sí, recuerden que llegaban los soldados y mataban a personas. Después dice, hubo escasez de alimentos y dinero. Los productos básicos aumentaron de precio. Hubo escasez. Escasez significa cuando no hay algo. Entonces, hubo falta de alimentos y de dinero. Sí. Exacto. Recuerden que decía pues que ellos tenían que ver qué iban a comer porque a veces ya no encontraban nada. Dice después aquí, todos los hombres y mujeres se unieron a la lucha armada. Sí. Aquí vamos a hacer como un paréntesis, ¿no? Lo vamos a encerrar, pero recuerden que no eran todos. Pero pues sí, cuando un hombre se unía, pues las mujeres también se unían. ¿Y qué era lo que buscaban? Pues su bienestar les quedaba más que unirse a los zapatistas, ¿va?
Los últimos, dice, los servicios como el agua y la luz llegaban adecuadamente al campo y a la ciudad. De eso no nos hablaba, pero imagínense, si no había alimentos, ¿ustedes creen que iba a haber agua y luz? No. Pues no. Después dice, ranchos y haciendas dejaron de funcionar por temor a los revolucionarios. Sí. Pues de esa parte no nos hablan, pero me imagino que sí también se vieron afectados en algunas partes. ¿Por qué? Pues porque los zapatistas querían tierras, ¿no? ¿Y quiénes tenían tierras? Los ranchos y las haciendas. Y pues ¿a quiénes iban a quitar? Pues a ellos. Entonces lo vamos a encerrar también. Y por último dice, la inseguridad formó parte de la vida cotidiana de pueblos y ciudades. ¿Había inseguridad en Sí. ese momento? Pues claro que sí, era lo principal, ¿no? Que sabían que iban a llegar las tropas y que iban a hacer matazón o que iban a quemar a las casas. ¿Para qué? Para correr a la gente. Entonces, pues queda así de esa manera. Entonces, encerramos esos. Yo ya, maestro. Ok, muy bien. ¿Los demás ya los encerraron? Maestro, yo ya los encerré todos. Ok, muy bien. Y pasamos entonces a la siguiente para terminar. Después dice aquí, lee con detenimiento el texto. Después subraya las oraciones que describan algunas consecuencias de la Revolución Mexicana. ¿Va? Dice aquí, se vivía de milagro, se vivía en silencio. Como la mayoría de las aldeas mexicanas, era imposible saber dónde se escondían sus moradores. En la mañana como en la tarde como en la noche. Podría quizás escuchar, el golpe de un martillo insistente o el chillido de un recién nacido, pero sería difícil encontrarse en las calles ardientes con un ser vivo. Los niños se asomaban a veces, pequeñísimos, descalzos. También la tropa permanecía detrás de los muros de las casas, incautadas o escondida en los patios de la presidencia. Dice ahí que tenemos que subrayar consecuencias de la Revolución Mexicana. ¿Qué era cómo se vivía en ese entonces durante la Revolución? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué decía? Por ejemplo, de los niños, ¿qué pasaba? Que no podían andar libremente en las calles, nada más hacían que... ¿Qué consecuencias hubo en ese texto? El principal es este, miren, vean. El principal es este. Se vivía de milagro. Recuerden que de acuerdo pues a la revolución que pasaba, que pues podían llegar las tropas y matar a cualquier persona. Entonces dice, se vivía en milagro. Después se vivía en silencio. ¿Por qué? Pues también por el temor a que escucharan quién estaba ahí. Entonces pues era una de las consecuencias de la revolución. Después también dice aquí, era imposible saber dónde se escondían sus moradores. Después aquí, sería difícil encontrarse en las calles ardientes con un ser vivo. ¿Qué quiere decir? Que pues la gente no andaba en las calles precisamente por el temor. Los niños se asomaban a veces, o sea, no los dejaban que salieran. Entonces, pues a veces se llegaban a asomar. Entonces, pues esas son algunas de las causas que provocó la Revolución Mexicana. Imagínense el gran temor que tenían de salir a las calles. ¿Listo?
Maestro, como ahorita que nomás nos asomamos. Ay, esa moto escandalosa. Mande, René. Y como ahorita que nos asomamos. Ándale. Pero ahorita nos asomamos, no nos asomamos para que no nos vaya a dar el virus. Ok, entonces ya subrayaron, ¿verdad? Sí. Ok, muy bien. Después dice aquí, escribe algunos acontecimientos que hayan ocurrido en tu entidad durante la Revolución Mexicana. ¿Qué podemos poner que sucedió durante la Revolución Mexicana? De lo que estuvimos leyendo anteriormente, ¿qué acontecimientos pasaron? ¿Mataron a los niños? Ok, no nada más a los niños, recuerden, mataban a hombres, mujeres y niños inocentes, porque recuerden que no tenían nada que ver y como según que no querían decir quién era zapatista, pues agarraban parejo y mataban a todos. Maestro, póngale una carita. ¿A quién más? ¿Qué más? ¿Qué más pasaba? ¿Quitaron tierras a los campesinos? ¿Cómo? ¿Quitaron tierras a los campesinos? No, los campesinos no tenían tierra, recuerden. Precisamente por eso es que Zapata andaba luchando. ¿Por qué? ¿Cuál es su lema de Zapata? ¿Alguien Las sabe? tierras de los que lo trabajan. Exacto. Entonces, imagínense, los campesinos eran los que querían, bueno, los campesinos más bien trabajaban esas tierras y no eran de ellos. Entonces, pues Zapata dice, ¿cómo? Eso no es justo. Ellos se la pasan ahí trabajando, trabajando y no les pagan o si les pagan poquito. Entonces, vamos a buscar algo justo. Entonces, vamos a poner ahí, se creó el ejército. ¿Cómo se llamaba ese ejército de ellos? ¿Cómo se llamaba ese ejército? Zapatistas. Exacto, se creó el ejército zapatista. Otra cosa, ¿qué se creó para recordar o saber qué era lo que pasaba? Los corridos, las canciones. Exacto, entonces aquí vamos a poner, crearon corridos para contar lo que pasaba. Recuerden que para eso se ocupaban, para contar qué era lo que había sucedido. Y pues podía ser sobre las batallas. ¿Listo? Ok, muy bien, vamos a lo siguiente. Dice ahí, investiga qué personajes de tu entidad
destacaron durante la Revolución Mexicana. Anota sus nombres y las acciones que llevaron a cabo. Ok, el principal de que hemos estado hablando, ¿quién es? Emiliano Zapata. Ok, entonces vamos a anotarlo ahí. Emiliano Zapata. ¿Y cuál fue parte de su acción? ¿Ayudar a quién? Campesinos. Exacto, entonces le vamos a poner aquí, ayudar a los campesinos. Por otra parte, pues no es así como dijeras, alguien que luchó ahí, pero ¿quién fue Marciano Silva? ¿De qué compañeros corridos? Exacto, entonces también lo vamos a anotar porque gracias a él que escribió esos corridos, pues es como se sigue conservando la historia. Entonces vamos a poner aquí Marciano Silva. Vamos a poner aquí compositor de corridos durante la Revolución. Maestro, ¿ya se va a acabar la clase o todavía no? Sí, Andy, un minutito más terminamos la última actividad y listo. La actividad 4, yo ya lo terminé. Ok, muy bien, solamente terminamos las 5 y listo. ¿Listo? Todavía no. Ok. Maestro, ya acabé. Ok, para los que terminaron, la actividad 5 está súper sencilla. Dice aquí, remarca el contorno de los personajes de la Revolución Mexicana que tuvieron influencia entre los revolucionarios de tu entidad. ¿Cuál de esos revolucionarios tuvo que ver aquí con nuestro estado? Está Francisco I. Madero, Venustiano Carranza Emiliano Zapata. Zapata, Francisco Villa y Pascual Orozco. Emiliano Zapata. Ok, entonces dice ahí remarca o encierra. Bueno, remarca el contorno, ajá, que encierra es la orillita. Y pues si terminaron, listo, chicos. Es lo que Yo nos... ya acabé. Ok, muy bien, es lo que nos corresponde al día de hoy. Entonces, pues, si gustan pueden salir y nos vemos el día de mañanita. Adiós. Bye, bye, nos vemos mañana.